Me llamo Manuela Díez Jiménez. Fui madre 11 veces, pero si me preguntan, también parí una patria. Nací en el Ceibo cuando esta tierra aún no sabía lo que era ser libre. Crecí entre susurros de esperanza y de cambio. Me casé con un buen hombre, Juan José Duarte, y juntos construimos un hogar, pero también una conciencia. Vivimos en el exilio, huimos a Puerto Rico cuando el aire se llenó de miedo y nos arrancaron la calma. Regresamos cuando creímos que era seguro, pero nunca lo fue del todo. Mi hijo, Juan Pablo, ese muchacho con esa dulce mirada y voz firme, nació en Santo Domingo, en mi regazo, soñando con libertad. Y cuando formó la Trinitaria, yo no solo abrí mi casa, también abrí mi alma. Preparábamos reuniones, servía café, mientras oídos y paredes escuchaban conspiraciones de justicia. Le pregunté, ¿estás dispuesto a perderlo todo, hijo? Y me dijo, todo, menos la dignidad. Entonces decidí entregar mis bienes, los pocos que me quedaban después de la muerte de mi esposo, para esta causa. Porque no solo se gesta patria con fusiles, también con cobijas calientes, con comida y con la firmeza de una madre que no se quiebra. En 1845 fui expulsada. Me sacaron por creer demasiado en este suelo. Me llevaron a Caracas, pero no pudieron arrancarme de raíz. Allí morí, pero nunca dejé de ser dominicana. Algunos me llaman mártir silenciosa, otros madre fundadora. Yo solo sé que hice lo que debía, proteger a mi hijo, su sueño, un sueño que ya no era solo suyo, sino de muchos, de un pueblo entero que se negó a seguir de rodillas. Y si alguna vez te preguntas, ¿de dónde vienen los pueblos libres? Mira quiénes se atrevieron a creer, aunque tuvieran que hacerlo en silencio. Porque a veces la patria nace primero en el pecho de quienes no solo creen y no solo salen en los libros, pero además son aquellos que sostienen la historia. Oso. Wow. Qué bello. Hay que aplaudir realmente. Me encanta. Vamos a aplaudir la interpretación de Yerlin Guzmán. Y qué bueno que aquí el Mangú Next Gen no solamente es entretenimiento, sino también es cultura e historia. Y lo hemos demostrado aquí. Muchísimas gracias a Yerlin. Y hay que darle espacio porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así es. Y un día, 28 de junio de 1820, nace una de las hermanas de Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte, que merece todo el honor. Fue una mujer extraordinaria que lo dio todo por su patria. Ella fue política, activista, patriota, redactora de la historia de la epopeya de la independencia nacional y veedora de la libertad y la soberanía de la patria. Rosa fue fundamental por la lucha de la libertad de nuestra patria. Ella, junto a otras mujeres de un gran valor, de un valor incalculable, fabricó balas, participó en actividades de la Trinitaria y la filantrópica. Más adelante vamos a conocer más sobre esta heroína. Pero, ¿cómo olvidar a Manuela Díez, nacida un 26 de junio de 1786? Mejor conocida, como lo dijo Yerlin, como madre fundadora. Fue la madre del patricio Juan Pablo Duarte. Jugó un papel fundamental en los sucesos que condujeron a la proclamación de la independencia de la República Dominicana en 1844. Y a solicitud de Duarte, puso al servicio de la causa patriótica los bienes familiares heredados de su padre. Con esta pequeña introducción, vamos a conversar con Eduardo Gautreaux de Witt, distinguido escritor e investigador, que nos va a dar
más luz sobre este tema. Bienvenido al Mangú de la Mañana, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación. Me satisface y me alegra que ese panel esté formado por jóvenes de tan distintos colores, pero jóvenes dominicanos. Tenemos futuro, tenemos patria, porque la juventud es el futuro de la patria. Así es. Gracias. Y hablando de juventud, en primer lugar yo quiero comenzar en el ámbito familiar, porque todo fue en familia, madre e hija. Según lo que conoce, ¿cómo fue esa relación y lo importante de esa relación para la proclamación de la independencia? Mira, fue una relación muy estrecha, tan estrecha, que en el día de ayer, en el natalicio de Manuela, yo estaba dando en el Ceibo una conferencia de su tierra natal, que dice, Manuela, se titula Manuela y Rosa, la viña y el rosal. Wow. Fue una relación sumamente estrecha de madre e hija, a tal punto que la que firmaba los documentos, la que llevaba la parte administrativa y la parte organizativa de la casa, luego que ya era mayor, era una adulta joven, era Rosa. Y Rosa fue la compañera de su madre hasta que la madre muere. Rosa es la que se encarga de toda la responsabilidad de la casa, luego que el padre muere. Juan José muere en el 43, antes de lograrse la independencia. Juan José muere estando Juan Pablo y Vicente Celestino en el exilio. Por lo tanto, ninguno de los varones mayores estaba en la casa. ¿Quién es que se encarga de todo? Vamos a decirlo así. ¿Quién se echa sobre sus hombros toda responsabilidad? Es Rosa. Pero no solamente eso. Cuando se van al exilio, ¿verdad?, en el 45, a un año de proclamada la independencia, en marzo, Santana exilia a todas las Duartes, y Manuel, el único varón que quedaba, que era más pequeño, era joven y estaba enajenado mental, más los hijos de Juan Vicente que quedaban con la abuela aquí en Santo Domingo, cuando se van y salen de una manera simbólica el 19 de marzo, el primer aniversario de la batalla de Ascua, que fue la primera gran batalla que empieza a forjar la independencia nuestra en el campo de batalla. Ese marzo se van todas las Duartes y se van porque en el decreto de expulsión dicen que las Duartes son un peligro para la paz. Wow. Oh. Y en esa época, y en porque esa no estamos hablando de 2025. Ahí te voy. ¿Y cuáles fueron esos desafíos, esos retos que tuvieron que enfrentar Rosa o Manuela, siendo féminas en esa época tan interesante? Primero el acoso de los haitianos antes de lograr la independencia. Antes de lograr la independencia, el mismo Vicente y Juan Pablo tuvieron que exiliarse por la persecución de los haitianos. Cuando por fin se logra la independencia, se erige el sector más conservador en el poder, y Bobadilla y Santana, entonces se convierten en el poder omnímodo que dirige el país. Santana se convierte en dictador y empieza a perseguir a los mismos trinitarios, a todos los trinitarios, y entre ellos a la familia Duarte y Díez, que fue el soporte primordial de la independencia. A tal punto que persigue a las mujeres de la familia. Ya estaba muerto el papá. Juan Pablo y Vicente estaban en el exilio por la misma persecución de Santana. Entonces, no contento con eso, no satisfecho, él sigue acosando a la familia a tal punto que un año después de la independencia, por decreto, los expatrian, los exilian. ¿Cree que la República Dominicana... Ay, chicos, pero pregunten. ¿Qué pasa? Bueno, pero yo te... No, Sigue, no termina, no, no, lo que pasa es que- pregunta, ya no, No, te vamos yo a tengo una coartar. No te pregunta. apures, mira, Pregunta, en mi el amor. mangú, Termina. en el mangú se permite todo, porque Sí, sí, realmente en sí. el mangú estamos Sí. unidos todos, ¿verdad? Exacto, estamos ligados. Ya, ¿Haces termina la tu pregunta pregunta. o hago yo una? Ya, hazla tú. No, mi amor, pero no te... Ok, No te next, cohibas. seguimos. ¿Quién? Ya, ok, ya. La Ajá. última. ¿Cree que actualmente la República Dominicana está consciente del papel de Rosa y de Manuela? No, precisamente por eso yo tengo una cruzada
Aquí mismo en este Mangú, hace un año yo vine con una conferencia sobre Rosa Duarte y precisamente además expuse parte de mis investigaciones. Yo he escrito sobre Rosa Duarte, que es la voz femenina más alta de la patria. Es el mejor ejemplo de una mujer empoderada, el mejor ejemplo de feminidad que tenemos, de una mujer, de un feminismo real y de una política limpia. Una mujer que dedicó toda su vida al servicio de la patria, que duró más de 43 años en el exilio y que dio todo por la patria, todo. Oye, Rosa renunció al amor. Estaba comprometida con Tomás de la Concha. Rosa renunció al matrimonio. Le mataron, le fusilaron a Tomás de la Concha aquí. Rosa renunció a su patria. Duró 43 años y medio en el exilio. Rosa renunció a sus bienes de la familia, junto con Manuela y junto con todos Duarte y Díez, a petición de Juan Pablo, para que se lograra la independencia. Pero no solamente eso. Rosa muere en Caracas, sin volver a pisar su patria. Jamás. Y la única petición que ella le hacía era: quiero ir a morir donde la vida movió mi cuna, meció mi cuna. Y eso le negó la vida. Pero no solamente eso. Se muere en Caracas, la entierran en Caracas. Y dime qué. Los restos de Rosa se pierden en la noche de los tiempos. Porque después que se venció el contrato de la tumba individual, la sacaron a una tumba común. Porque ni la familia que quedaba allá, los Díez, los descendientes de Vicente Celestino, ni los cónsules, ni el embajador, ni el gobierno dominicano, ninguno pagó los derechos. La sacaron a una fosa común y en la fosa común se perdieron. Yo justamente conversaba con una persona ayer que yo decía, yo aquí permito que nos matemos entre todos, pero que fue de manera internacional. Yo no permito que nadie haga nada en contra de mi país. Aquí nosotros no podemos matar, pero nadie va a venir de afuera a escupirnos de cierta manera. Porque nosotros somos una patria que, como ya lo ha dicho, fue con sangre que se forjó. Sin embargo, todas las calles, todas las autopistas principales tienen el nombre de Juan Pablo Duarte. Todo el mundo reconoce a Juan Pablo Duarte como el padre de la patria. Sin embargo, el papel fundamental de Rosa Duarte, pocos lo conocen. Entonces, ahora, porque este es el Mangú joven y hay jóvenes que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, ¿qué tan fundamental fue el rol de Rosa Duarte para hoy en día nosotros ser una patria libre y soberana de toda potencia extranjera? Que sacrificó su vida, sacrificó el amor, sacrificó el matrimonio. Pero si Rosa no hubiese hecho esto, nosotros hoy no seríamos República Dominicana. Ve copiando. Número 1. Era la hermana predilecta de Juan Pablo Duarte, a tal punto que era su confidente y era el principal soporte en todo lo que hacía Juan Pablo. Número 2. Se encargó de cuidar a Juan Pablo incluso como enfermera personal cuando Juan Pablo enferma en Caracas. Fue madre sustituta luego que muere la madre. Ella es que cuida a Juan Pablo y cuida el resto de la familia. Pero no obstante de eso, ella se encarga, uno, de que Juan Pablo se retrate en Caracas. Juan Pablo, 2 años antes de morir, ya estaba enfermo. Y ella le dice, tienes que tomarte una foto. Y dice, ¿para qué? Para que los dominicanos sepan, vean el rostro, vean a quién le dio la libertad. Oye, pero no solamente eso. Ella le dice a Juan Pablo, siéntate a escribir. Cuando Juan Pablo viene del interior de Venezuela, Juan Pablo tuvo un tiempo en Achaguas, en los llanos venezolanos, estaba negociando, estaba viviendo. Cuando él viene ya enfermo, ella le dice, siéntate a escribir. Juan Pablo había comenzado a escribir desde aquí, pero cuando se va al exilio con los haitianos, antes de forjar la independencia, de lograr la independencia, él le dice, con uno de los tíos Díez, con un hermano de Manuela, le manda a decir a la familia aquí que quemen todos sus papeles que estaban en un escritorio. Le digo, porque si cae en manos de las autoridades haitianas, lo van a fusilar a todos ustedes. Y él, temiendo por su familia, ordena
y solicita que quemen esos escritos. Lo quemaron. Pero Juan Pablo volvió a escribir ya en Venezuela. Escribió todos los poemas que sabemos. Escribió un proyecto de constitución, el primer proyecto de constitución y uno de los ejemplos de una constitución más liberal de toda la historia de América. Escribió además cartas que se la mandaba tanto a los trinitarios, con que él se mantenía en contacto, como las autoridades de aquí, los partidarios de él, etc. Todos esos papeles de Juan Pablo, también los decretos, las comunicaciones de la Junta Central Gubernativa, nombrándolo como general, nombrándolo como encargado de plenipotenciario extraordinario, embajador ante diferentes gobiernos para que gestionara la ayuda para lograr la restauración de la República. Entonces, todos esos papeles Juan Pablo los guardó. Y ella le dice a Juan Pablo, tú eres el artífice de la independencia, tú fuiste el líder de la Trinitaria, tú tienes que escribir todo eso para que eso no se quede, no se olvide. Entonces, Juan Pablo ya estaba enfermo, ya no tenía ánimos de eso. Entonces Rosa le dice, no, está bien, siéntate, ven, que yo voy a escribir. Ve dictándome que yo voy a escribir. Entonces, Rosa escribe la obra fundamental de nuestra narrativa independentista, a tal punto que la obra de Rosa, conocida popularmente como el Diario de Rosa Duarte, pero realmente dice Historia de la vida del general Juan Pablo Duarte y de la República Dominicana. Es un título muy grande que la gente de manera práctica ha reducido como Diario de Rosa Duarte. El Diario de Rosa Duarte, oigan jóvenes, es la obra fundamental que narra nuestra epopeya independentista, a tal punto que los historiadores le dicen a todos los textos de los cronistas de India, le dicen el Viejo Testamento, y a la obra de Rosa le llaman el Nuevo Testamento de la historia. Pero espérense, no se me vayan, no se me emocionen. Rosa Protomártir Duarte y Díez es la única mujer de una patria americana que escribe sobre la independencia de su país. Wow, mira qué bien. Rosa Protomártir Duarte y Díez es la única hermana de un libertador que escribe. Y escribe a tal punto que escribe exponiendo juicios políticos, siendo analista de la situación política nacional. Y se años convierte como en una esos. veedora de la soberanía, de la libertad del pueblo dominicano hasta su muerte, aún en el exilio. Ella nunca se desprendió de la República usted Dominicana. preguntó mucho. Dolores. A mí me gustaría saber, porque en las escuelas, lamentablemente, en los 40 minutos que toca una materia, todo va muy rápido y nos quedamos en los patriotas, modo muy superficial. ¿Qué está haciendo usted para que esto llegue a cada una de las escuelas? Mira, desde el mangú, el puré, a todo. Yo estoy participando en todo lo que puedo. Ayer te dije que estuve en el Ceibo. Mañana hay una actividad en el Instituto. Yo soy miembro del Instituto Duartiano. Yo soy incluso de la directiva. Yo he publicado sobre Rosa Duarte un poemario en el cual yo le doy voz a Rosa Duarte, Martirio de una Rosa, que fue publicado en el 2016. Ha sido llevado a la danza, fue incluso la puesta en escena de la noche de gala de Edanco de 2020 y luego fue llevado incluso a Turquía y ha sido montado varias veces en el país. Pero no solamente eso, se montó como monólogo teatral. La joven que hizo el monólogo precioso ahí. Yerlin. En la voz y la persona de Delta Soto, dirigida por Iván García, en el Instituto Duartiano. Wow. Pero también he escrito 4 ensayos cortos y mi ensayo de entrada a la Academia Dominicana de la Lengua, mi discurso, fue una obra ensayística de investigación de 8 años que se llama Escritura, Amanuencia y Memoria Vicaria en Rosa Duarte, en la cual yo analizo la obra desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista historiográfico. Yo me he convertido en un paladín para rescatar la figura y el legado de Rosa Duarte. Porque, y con esto te doy paso, todavía, hasta que yo comienzo a cacarear eso, la gran mayoría de historiadores dominicanos consideraban a Rosa Duarte como un personaje secundario. Y decían,
Rosa sí, ¿qué hizo Rosa? Muchos decían esto. Rosa lo único que hizo fue escribir lo que el hermano le dictó. No, yo demuestro que incluso después de muerto Juan Pablo, en el 1876, ella sigue escribiendo hasta el 88 cuando muere. Wow. Y las cartas que ella escribió en ese momento, dirigidas al presidente de la República, al alcalde de Santo Domingo, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a un político con el que tuvo un dime te diré, desde el punto de vista de un debate político. Esas cartas fueron cartas a la conciencia nacional. Qué Wow, bueno. interesantísimo. Mucha información importante. realmente. Ya para concluir, me gustaría saber, ¿con qué 3 palabras puede definir a Rosa Duarte? Rosa Duarte es el mejor ejemplo de una mujer dominicana. El mejor ejemplo de una política dominicana, porque fue política. Es el mejor ejemplo de lo que se llama veeduría política, veeduría social. Las personas que sin estar en el poder son vigilantes de las acciones de los gobernantes. Además, fue una defensora imbatible, incansable por la patria. Y además es una historiadora y es una protohistoriadora en 2 vertientes, lo puedo aclarar luego, sobre el gran relato de la independencia y del nacimiento de una nación, la República Dominicana. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eduardo. Me gustaría que brevemente enfocaran el pin que tiene, el broche, que Sí. tiene la imagen de Rosa Me he Duarte dado y cuenta. me llamó poderosamente la atención. Es Siempre uno de los es PIN del Instituto Duartiano. Precisamente cuando se celebró los 200 años del natalicio de Rosa en el año 2020. 20. Siempre será bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nosotros nos vamos a una breve pausa, chicos, porque queda mucho contenido aquí en el Claro. Lagunex Gang, ¿sí o qué? Así mismo. Así Vamos a es. una pausa y regresamos con más.